Las películas están muy influenciadas por su fecha de realización. No es lo mismo una película de la década del 40 que una de los 90 o una actual. El cine fue mutando con el tiempo, a veces para mejor y a veces para peor. Y si soy inteligente porque no me gusta Marvel, superioridad moral, lol. El caso es que cada década tiene su estilo muy propio. En general se dice que la época dorada del cine es la del 70. El Padrino, Taxi Driver, La Masacre de Texas, El Exorcista, Chinatown, Tarde de Perros, Tiburón, Carrie, bla 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 bla. Aunque se considere como la mejor década, es complicado decir cuál es la mejor realmente. 10 años es mucho tiempo. Hay demasiadas películas como para poder buscar diferencias, pros y contras sobre otras décadas. Sin embargo, con años no es tan difícil. O al menos hay menos películas. Por eso me propuse descubrir cuál es el mejor año del cine. No va a ser una tarea fácil, así que voy a hacer un video por año, con la meta de después juntar todos los videos y hacer como un análisis extenso de años o algo así. Ya veremos cómo sale. Capaz que no me gusta ni a mí ni a ustedes y queda como un video random perdido por ahí. Para hacerlo más divertido quiero ir de adelante para atrás, principalmente porque si hago un video hablando de 1915 no lo va a ver nadie, pero uno de 2019 es otra cosa. Así que hoy analizamos el año 2019 para el cine. Aunque no lo crean, un año tan cercano al nuestro es muy bueno para el cine y diría, ahora mismo con poco conocimiento, que fue el mejor año del siglo XXI. Ya lo veremos en próximos videos. Lo principal para valorar los años creo que además de la cantidad es la variedad, porque estaría bueno que un año salga Goodfellas 1, Goodfellas 2, Goodfellas 3, 4, 5, lleno de genialidades, pero son todas más o menos lo mismo. Por lo que considero valioso que además de que las películas sean buenas y muchas, sean distintas. Este año hubieron peliculones muy variados. Esto va a estar dividido un poco por mini secciones. Primero que nada, las películas mainstream. Creo que la que más quedó en la gente y en la actualidad, tanto por su viralidad en el momento como lo que terminó siendo ahora, es Joker, la película que cambió la manera de ver al bromas, ya no asociado como un simple villano, sino más como un tipo frágil con muchos problemas. En sí no es una gran obra, sinceramente es el rey de la comedia con un payaso, pero no todas las películas tienen que ser extremadamente profundas para ser importantes. Viaja a la luna es de unos guachines que van a la luna y bailan ahí mientras que la luna tiene cara, y así todo es una de las películas más importantes de la historia, sobre todo por lo que generó en la industria. No digo que el Joker en 100 años va a ser lo que es ahora Viaja a la Luna, pero le da valor al año tener una película tan icónica para la era moderna del cine. Y para sacarla encima rápidamente, sigamos con la otra película más recordada o popular del 2019. Aunque a diferencia del bromas, creo que esta sí lo merece. Claramente hablo de Parasite, la que no solo es parte de esta mini sección de películas mainstream, sino que es la número 1 en el top de 2019. O al menos para mí, la considero la mejor del año, que creo que elevó bastante al cine coreano, que es un buen cine, pero no tenía tanta visibilidad antes de la salida de Parasite. Supongo que lo ayudó a esto a ganar el Oscar a Mejor Película siendo una película extranjera, es algo muy raro y poco común. Por lo que creo que Joker fue muy relevante de cara al público, a los espectadores, a la sociedad, mientras que Parasite fue muy relevante de cara al cine mismo. Tampoco podemos hablar tanto porque salió hace menos de 4 años, pero es una manera de analizarlo un poco apresuradamente. Si no te llama la atención lo mainstream, también tenés el caso de directores promesa, digamos. Nuevos directores que estuvieron surgiendo en los últimos años y pintan a ser grandes de cara al futuro. Por ejemplo, Robert Eggers con The Lighthouse, el mismo director de The Witch y The Norman. Todas las películas se llaman The algo, ¿no? The Witch, The Norman, The Lighthouse. Una película de terror en blanco y negro, y no en blanco y negro con un filtro que metes en Filmora, sino grabada con esta cámara, que es una 35mm Panaflex Millennium XL, en cinta, como se hacía antes. Incluso la relación de aspecto recuerda a las películas antiguas por ser un formato casi cuadrado, una idea muy original del director. La historia muy resumidamente es de dos tipos que conviven en un faro. Mucho no pasa por la literalidad, es más que nada por la metáfora, soledad, tabú, homosexualidad, locura. Una obra muy completa. Quizás ahora no se valore tanto esta película como relevante para el cine, pero en unos años Robert Eggers va a crecer inmensamente y ahí seguro que sí. Por eso digo que es una película promesa para el futuro, al igual que Midsommar de Ari Aster. Como Robert es otro director que está rompiéndolo últimamente, sus películas ya son bastante reconocidas, Hereditary, su última Boys a Fred y en 2019 Midsommar. Una historia de amor quizás, amor tóxico, relaciones insanas, con tensión, es complicado decir de qué se trata. Puede ser todo esto o simplemente de un culto muy raro en Suecia. Una chica que recientemente perdió a sus padres emprende un viaje con su pareja y sus amigos, los cuales no tenían tanta gana de que vaya, pero no creo que sea fácil decirle que no a alguien que se le murieron los papás hace 2 semanas. En este viaje a Suecia conocen una especie de tribu o secta muy particular, claramente empiezan a pasar cosas raras, tienen toda la pinta de que todos hacen cosas raras acá. Por ejemplo, la gente se suicida cuando llega a una determinada edad. Con toda la tranquilidad del mundo se paran en un lugar alto y se tiran.
Si tienen suerte mueren de una y a veces quedan así. Por Dios, qué necesidad, comprate una Glock, hijo de puta. Por último, para cerrar con este mini apartado de películas prometedoras, Us, de Jordan Peele, director de la muy aclamada Get Out y la no tan querida, pero muy buena a mi parecer, Nope. Us me parece la peor de las tres, pero no es algo particularmente malo, las otras son demasiado buenas nada más. Una familia está completamente de chill en su casa hasta que son atacados por gente vestida de rojo. Cuando van a ver y se quieren dar cuenta, esas personas son ellos mismos. La escena en la que se dan cuenta de esto es grandiosa, me gusta mucho, pero después creo que se complica por dar tantas vueltas en el mismo tema. A pesar de esto sigue siendo una buena película y en un futuro tenga quizás un valor más alto. Un valor alto como el que tienen los diamantes. Así que seguimos con Diamantes en Bruto. Sí, perdón, no sabía cómo conectar las películas. ¿Qué año cinematográfico sería lo mismo sin Adam Sandler y sus películas de recontra mierda? La sorpresa es que esta es buenísima. Sí, Adam Sandler es un buen actor, simplemente no le gusta tanto actuar en buenas películas. No quiero analizar por qué, no tengo idea. Supongo que es más cómodo hacer películas con sus amigos que teniendo un director atrás y mucha gente trabajando con muchas ganas. Pero el caso es que en contadas excepciones el tipo hace genialidades como esta. Uncut Gems trata sobre un tipo adicto a las apuestas y endeudado hasta la chota. ¿Vieron la típica frase de un clavo no saca otro clavo? Adam Sandler no la vio jamás, por lo que va a apostar todo para intentar salir de la enorme deuda que tiene. Qué nervios genera la película, posta, jamás tuve tantas ganas de no ser un ludópata como viendo la película. La adicción al juego es una enfermedad, y eso es lo que te muestra la obra, no que se puede ganar plata, que la gana o que puede vivir de eso, que podría, sino que es algo que va más allá de uno, lo posee y se agiganta día a día, todo impulsado por el abundante capitalismo. O eso pensaría alguien después de ver El Hoyo, la película española de la que no se habla tanto ahora, pero en su momento fue muy viral. Había muchos memes y la gente enloqueció por su concepto y el mensaje. Hay muchos pisos, en cada uno hay 2 personas encerradas, la comida baja desde el más alto hasta el más bajo. Entonces los de los primeros pisos comen como reyes y los de abajo se conforman con las obras. No entiendo el simbolismo, es demasiado complejo para mí. Pongo esta película por su viralidad más que nada, no por ser buena particularmente. Sin embargo, el cine español sí tuvo un gran film este año. ¿De quién puede ser si no es Pedro Almodóvar, con Dolor y Gloria? La película más personal de Peter, en mi opinión una de las mejores, aunque no creo que la disfrutes tanto si no viste nada más suyo. Sí, me gustan los Beatles y el cine. La película cuenta la vida de un director de cine en el ocaso de su carrera. Se muestran fragmentos de distintos momentos de su vida, su niñez, sus amores, todo en el marco de la escritura y el cine. Actúan Antonio Banderas y Penélope Cruz, nada más almodovaresco. También aparece Leo Sbaraglia, un actor argentino, tan argentino como La Odisea de los Giles. La argentinidad al palo, 2001, crisis, estafa y justicia por mano propia. No le falta nada. Un grupo de conocidos se junta para revivir una cooperativa agrícola, ponen toda la plata en el banco y explota absolutamente todo. Un abogado medio garca sabía lo que iba a pasar y les estafa los ahorros. Ahora el grupo va a intentar recuperar lo suyo por vías no tan legales, aunque la legalidad es lo de menos en una situación así. Darín Sr., Darín Jr., Brandoni y Verónica Linas, que hace una actuación excelente. La relación entre su personaje y el de Darín es lo mejor. Debe tener mucha historia ese buen matrimonio. Como historia de un matrimonio. Así las conexiones solo van a peor, perdón. El nombre lo dice todo, es la historia de un matrimonio, pero no importa la trama, eso es lo de menos. Importa lo que transmite, lo que te hace sentir. Adam Driver y Scarlett Johansson hacen magia, te hacen sentir enamorado, feliz, harto, devastado. Todo lo que se puede sentir en una relación en escasas 2 horas. Es hermosa, más realista que romántica. Sin embargo, el 2019 también fue un año de lindo romance. Por ejemplo, con Retrato de una mujer en llamas, dirigida por Céline Sciamma, directora francesa que recomiendo ampliamente. Escribió My Life as Courgette, París Distrito 13 y dirigió Tomboy Petit Maman, que es una obra de arte, y Retrato de una mujer en llamas. Una pintora llamada para pintar, obviamente, a un aristócrata que no conoce de nada, lo cual es difícil por lo que empieza a ver qué hace en su día a día y lentamente se van enamorando. Hermosa en cuanto a dirección, escritura y fotografía, diría que la mejor película romántica del año. Aunque hay otra que no se queda atrás, solo que no la considero tanto de amor. Hablo de Tenki no Ko de Makoto Shinkai. La presencia de una película de Makoto Shinkai eleva cualquier año en nivel cinematográfico, así que entramos en la sección Grandes Directores. Tenki no Ko es una de las películas más bonitas visualmente hablando del director, muy madura y con una historia atrapante. Hablo mucho más de esto en el video que le dediqué en mi otro canal, se los dejo acá.
El protagonista es Hotaka Morishima, un pibe que se muda a Tokio para escapar de su antigua vida. Solo contra el mundo conoce a Kina Amano, una chica que tiene la particularidad de controlar el clima. Me cuesta mucho elegir entre películas de Shinkai, pero sinceramente creo que es de las mejores. Otro grandísimo director que sacó una película este año es Martin Scorsese, del cual hay un video en el canal hablando de todas sus películas, y en ese top este ocupa un puesto muy alto. El Irlandés, su obra más ambiciosa quizás, juntando los mismos de siempre, De Niro y Pesci, con Al Pacino. Muchos saltos temporales, una historia de vida completa, incluso más que en Goodfellas con Ray Liotta, un guión completísimo, el arte llevado a un punto preciosista, es la definición de viejos son los trapos para Scorsese. Y claramente Tarantino también es parte de esta sección con Once Upon a Time in Hollywood. También junto a los grandes, Brad Pitt y DiCaprio, una historia delirante llena de detalles. DiCaprio es un actor de Hollywood medio estancado y Brad Pitt es su doble. Leo está en una casa que curiosamente está al lado de la de Roman Polanski y Sharon Tate. El final es un poco el meme de los que saben y los que no, porque pasó una cosa loquísima en esa época. Básicamente el clan Manson, unos loquitos inspirados por una canción de los Beatles que mataban gente porque pensaban que iba a haber una guerra racial, cualquiera. Cuestión que lo que pasó es que un día se metieron en la casa de los Polanski y mataron a Sharon Tate. Que no aclaré, quizás alguien no la conoce, era una actriz muy popular en su momento y Polanski el director del bebé de Rosemary, Chinatown, 1000 películas. Entonces mataron a Sharon Tate y el bebé que estaba gestando, es durísimo. En la película esto se evita porque interfieren los protagonistas y sin querer terminan salvándole la vida a los vecinos. Yo no sé si lo vi muy sensible, pero me puso mal recordar la muerte de Sharon Tate. Fue algo muy injusto, raro, random también. Un pijazo, la verdad. Pero antes de ponerme a llorar, cambiemos de película porque hablando de loquitos que matan gente injustificadamente buscando la justificación en la raza, Segunda Guerra Mundial. Heil Hitler. 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 Jojo Rabbit. Me pasa algo particular con las películas de la Segunda Guerra Mundial. En general me cansan, pero cuando hacen algo distinto, Dios, qué buena historia para contar. El pianista, la actual La Zona de Interés y en 2019 Jojo Rabbit. Jojo es un pibe alemán en época de Segunda Guerra Mundial muy fanático de Hitler. Es su amigo imaginario, eso es medio raro y encima el actor de Hitler es el mismo director. Es una película muy bizarra. Cegado por su nacionalismo, se vuelve loco cuando descubre que su madre esconde a una judía en su casa. La complementación perfecta entre actores iniciándose en este mundo como Roman Griffin Davis y Thomasin McKenzie, junto a la madurez actoral de Scarlett Johansson. A resaltar que esta última actúa en 2 películas espectaculares de este año. Qué buena actriz, por favor. La obra es una brillante crítica al nazismo, obviamente, pero también al fanatismo ciego. Ese fanatismo que te hace perder los sentidos, quizás como el de Sound of Metal. Sí, no, eso es una mierda este video. La vida de un tipo que pierde la audición, algo importante para él porque es baterista. Se ve cómo sobrelleva la vida con este problema, pero siempre con el objetivo de poder realizar una operación o conseguir algo que le ayude a que todo vuelva a ser como antes. Hermosa película que entra en la sección de películas que te hacen valorar algo que ya tenés, como a tu perro cuando ves una película de perros que mueren, o a la humanidad cuando ves Ya de Spielberg, y bueno, a la audición cuando ves Sound of Metal. Y ya está, muchachos, es infinito el video, si no paro. Creo que lo importante es revisar los nombres más relevantes a grosso modo e intentar demostrar la variedad. Por ejemplo, 1917 no la mencioné porque preferí mencionar a Jojo Rabbit, aunque también es muy buena. Y así me quedaron muchas afuera que por no repetir, no considerarlas tan buenas o no haberlas visto, no entraron en el video. No sé si lo llevé muy bien, es medio complicado el concepto de la sección, así que pueden dejarme sus recomendaciones para ir mejorando. Si les gustó, me alegro mucho. Si no les gustó, no me alegro mucho. Gracias por ver y nos vemos.